Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy día estamos 20 de julio, estamos a 8 días de la fiesta de la patria, de cumplir 199 años de nuestro aniversario nacional. Ya los saludamos a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada 1500, en la frecuencia modulada 105.1 en el sur de Lima. También Radio Santo Domingo, que cubre todo Chimbote, Radio San Martín en la ciudad de Arequipa, a quienes saludamos en este momento difícil que están pasando, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. También tenemos otra red de radios amigas que se unen a la transmisión. Saludamos a Huánuco, a la ciudad de Huánuco, a través de Radio Huánuco, a Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, a través de Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y del mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos en comunicación con Rosa María Palacios en este 20 de julio. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a nuestra audiencia. Hoy es 20 de julio, ya tenemos 4 meses en una semi-cuarentena, por llamarlo de alguna manera, porque no es una cuarentena ya de aislamiento social obligatorio, sino de aislamiento social voluntario, que es lo que estamos haciendo en este momento, transmitiendo desde nuestras casas para que ustedes estén correctamente informados. Así que seguimos acá a una semana ya, casi de las vísperas del 28 de julio, donde el presidente de la República tiene que dirigir un mensaje al país. El presidente del Consejo de Ministros había pedido ir este 23 de julio para presentar su plan de gobierno y solicitar el voto de investidura. Aparentemente no va a suceder. Ahora vamos a conversar con uno de los líderes de APP, de Alianza para el Progreso. Quieren primero escuchar al presidente, lo cual va a ser un poco, digamos, reiterativo, porque tanto presidente como presidente del Consejo de Ministros están diciendo prácticamente lo mismo. Un plan de 12 meses, de muy corto plazo, donde prima el cuidado de la salud, el rescate de la economía y la garantía de unas elecciones democráticas y libres el próximo año. Esos 3 puntos de agenda, obviamente, no desaparecen otros, como la lucha contra la corrupción, que ha sido bandera de este gobierno, pero las prioridades están ahí, y las prioridades las pone la calle, ¿no? Es evidente que esos son los 3 problemas que más angustian, sobre todo los 2 primeros, los que más angustian a la población en este momento. Cómo salir de esta crisis sanitaria, cómo salir de esta crisis económica. Y de eso creo que sí vamos a tener que escuchar bastante cuáles son los planes, las propuestas, porque creo que una cosa es manejar la emergencia, la primera respuesta, como dicen los rescatistas, y otra cosa es tratar al enfermo ya, ¿no es cierto?, con un tratamiento de más largo plazo.
y estamos hablando sobre todo en este caso de la economía. A ver, todos sabemos que las cifras, cada vez que leemos cifras, son de espanto porque no se ve un horizonte claro. Ese es el problema más grave. Todos queremos salir de esto, nadie quiere estar 4 meses encerrado en su casa, ¿no? Ayer hablaba con una hermana mía que vive en Estados Unidos, ellos sí pueden salir bastante más, está en un estado donde no hay muchos problemas, y me decía, ¿cómo se acostumbran, no? Sí, pues uno termina acostumbrándose. O sea, mis padres hace 4 meses que no salen de su casa, y eso es lo que los mantiene, y a muchos, igual que tu mamá, a muchos, gente muy mayor, eso es lo que los mantiene con salud. Entonces, pero llega un momento en que uno dice, bueno, ¿no? 2 años, 1 año, 10 meses, nadie lo sabe. La gran interrogante, y lo dijo ayer la doctora Mazzetti en Arequipa, no tenemos respuestas para esto. Esa es la verdad, no tenemos respuestas para esto. No sabemos cuándo se va a ir, sabemos que se va a quedar por muchos meses con nosotros. Eso sí lo sabemos. Y no se va a ir de la noche a la mañana. Y la vacuna, sí, claro, es un horizonte posible, deseable, todos queremos que eso suceda, pero para que eso suceda, a ver, todavía faltan muchos pasos, mucho tiempo, mucho trabajo también del Estado peruano para poder conseguirlas, distribuirlas y vacunar a enormes bolsones de la población. Entonces, todavía estamos lejos de ahí. Mientras tanto, ¿qué hacer? ¿Y qué hacer frente a cosas que pueden ser casi inevitables? Como un rebrote de la enfermedad. Muchísimos peruanos han salido a trabajar en julio, se espera que para agosto y septiembre esa salida a trabajar muestre un impacto en la enfermedad. Porque mientras más gente esté en más contacto con más gente, por más tiempo en espacios cerrados, más se disemina la enfermedad. Entonces, y sin control de asintomáticos y sin atención primaria, pues no ha sido posible realmente por lo menos mantener a raya el contagio. Lo que está pasando en Arequipa, no sé si viste las imágenes ayer, es terrible. El presidente fue a encontrarse con una realidad que nosotros ya habíamos presentado durante la semana en el programa, una realidad que no tendría por qué estar golpeando a Arequipa así, porque sí hay el dinero, sí hay las posibilidades, sí hay el concurso de muchas empresas, además, que querían participar. Hay el concurso de la Cámara de Comercio, hay el concurso de la Iglesia Católica, es decir, la sociedad marginada se está organizando por su cuenta para dar provisiones que el gobierno regional no puede dar. Así de fácil. Tanto en medicamentos, como en alimentos, como en equipos de protección, oxígeno, lo básico, ¿no? Y la insistencia, que creo que también ha estado respondida en varias entrevistas este fin de semana de la doctora Mazzetti, de atender con atención primaria a las personas antes de que se enfermen gravemente. Eso lo hemos repetido tantas veces que ya uno no sabe cómo pedirlo. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es fácil poner un médico, digamos, en cada barrio, ¿no? Es difícil, por supuesto que es difícil, pero es la única manera de que la gente no muera de esta enfermedad. Si hay atención primaria, se reduce la mortalidad. Si no hay atención primaria, si las personas llegan muy mal al hospital, no se va a poder atender. Y en esto hay que lamentar la muerte del señor Romero. ¿Has visto, Abel, este fin de semana? Este hombre tan generoso, sí, tan empático. Lamentable, Rosa María. Lamentable, un hombre que había ayudado a mucha gente a salvar vidas. No, es una pena, de verdad, una pena. Primero murió su hermana, después ha muerto él. Y él, señalándole a la gente, a toda la cola, que hacía cola para comprar oxígeno, bueno, voy a repartir el oxígeno hasta donde alcance, al precio de siempre. ¿Y te acuerdas que lo quisieron condecorar en el Congreso? Dijo, no, gracias, no me condecoren, ayuden a la gente que está en la cola. Algo así dijo Miguel Grau, ¿sabes? Querían condecorarlo en plena guerra del Pacífico. Por favor, no me condecoren, mándenme cañones, o sea, cañones para el Huáscar, esto es lo mismo, mándenme con qué combatir. O sea, no queremos condecoraciones ni premios, queremos realmente que las autoridades estén. Y están. Creo que la señora Mazzetti dijo algo interesante también, que yo lo venía diciendo desde el primer día. No es el momento de buscar culpables. Que fulano, ya,
no van a hacer lo que tienen que hacer, perfecto, arrímense, hay que hacer otras cosas. Y acá sí viene, creo que a nivel regional, una gran discusión que se tendrá en el gabinete, tal vez en el Congreso, pero que hay que aceptar que los gobiernos regionales no están a la altura de la emergencia. Tal vez uno que otro pueda responder mejor, tal vez veamos que en Cajamarca las cosas están mucho mejor, tal vez, pero las autoridades regionales no han tenido el liderazgo, no han estado al frente de sus poblaciones en esta lucha. Y pueden reclamar más recursos, pero de hecho los tienen. Abel, todos los gobiernos regionales de Perú tienen recursos del canon sin usar. Podrían pedirle al mes perfectamente su utilización para levantar hospitales de campaña, para poner una planta de oxígeno, para poner plantas de oxígeno, porque una región es muy grande en distintas ciudades, para contratar más personal, pero no vemos esa iniciativa y sí peleas, divisiones, el alcalde provincial peleando contra el gobernador, en medio de esto. Creo que muchos han dicho que todo esto desnuda muchas falencias del Estado peruano. Bueno, una falencia que desnuda es la de la regionalización. O sea, se han transferido competencias desde hace ya 15 años, o más, desde el 2002, 2003. Competencias en salud, en educación, en transportes, en todo lo que por haber. ¿Con qué resultados? O sea, ¿qué bienestar ha traído para las poblaciones la transferencia de competencias a instancias de nivel subnacional? Y ese puede ser un largo debate. Pero el problema adicional no solamente es un problema, digamos, de la poca satisfacción que se puede tener con lo que tenía que haberse ejecutado, sino que en medio de una emergencia ya no hay tiempo para debate, se está jugando con la vida humana. Lo que está pasando en Arequipa no tiene nombre. El gobernador regional está en otra historia, está en su candidatura presidencial, está en otro rollo, ¿no es cierto? Nos lo dicen desde los médicos, los ciudadanos, los que tienen un negocio en Arequipa, te dicen el gobierno regional está en otra cosa. Y lo que se necesita hoy es salvar la vida de la gente. Eso es lo primordial. Arequipa es probablemente la segunda ciudad más importante del país. Tiene 1.200.000 habitantes. Para ellos 700 muertos es muchísimo. Y están ya incrementando a más de 30 muertos diarios. Para la ciudad de Arequipa eso es una cantidad de fallecidos que no han visto nunca. Entonces, como nos decían la semana pasada, no había ni siquiera bolsas. Arequipa estuvo muy bien defendida justamente por su altitud durante mucho tiempo, pero es una ciudad que está a 2.200 metros de altura y cuando entró la enfermedad y se comenzó a expandir, como no ha habido atención primaria, como no ha habido búsqueda de contactos, como no ha habido suficientes pruebas, la enfermedad se ha expandido y se ha expandido con dureza sin que los hospitales estén preparados, sin que el primer nivel de atención esté preparado. Entonces tienes el hospital Goyeneche, o sea, Arequipa en teoría tiene 700 camas, en teoría. Pero lo que me dicen entonces, eso es en teoría, porque en la práctica el hospital Honorio Delgado, que tiene 100 camas más de las que tiene actualmente, no las puede usar. Ayer la doctora Macetti decía, es un crimen que hayamos mandado ventiladores y por estarse peleando entre salud y Minsa no se hayan puesto en operatividad. Yo creo que llega el momento en que es necesario que por razón de emergencia nacional, lamentablemente anoche estaba buscando el marco legal y no lo encuentro todavía, porque si hay marco legal para medidas de financiamiento, eso sí, o sea, el gobierno central puede quitarle el financiamiento a un gobierno regional si es que está incumpliendo sus metas de inversión. Pero en este caso no solamente se trata de quitar el financiamiento, que no es lo que quieres, al contrario. Lo que se trata es quitar la gestión. O sea, necesitas una rectoría única del Ministerio de Salud, pero en la parte de gestión y ejecución en la misma ciudad de Arequipa. Cosa que en este momento no tienes. La rectoría es de salud, sí, nacional, y de Dirección Regional de Salud de Arequipa por su cuenta, a lo que puede y a lo que quiere.
y no está resultando, está clarísimo. No está proveyendo la satisfacción que necesita el pueblo de Arequipa. Ahora, no es el único lugar, ¿no? Mira tú, madre de Dios, lo que pasa es que Puerto Maldonado tiene pues 120.000 habitantes, una población flotante bien grande. Entonces, claro, no tiene la magnitud en números de lo que puede tener una ciudad como Arequipa. Pero no es el único lugar donde las epidemias, sí, claro, estaban bajando, como comentábamos la semana pasada en Lambayeque, donde, claro, ya el 30% de la población ya se contagió. Pero igual, los problemas continúan. Entonces, tiene que presentarse, creo yo, el gabinete y el presidente el próximo 28 de julio con ideas frescas, con un par de nuevos ojos. La ministra Macetti dice, esto nos agarra a todos ya cansados, sí, pues, pero es el momento de traer ideas frescas y decir, muy bien, esta es una enfermedad nueva, la conocemos desde enero en el mundo, estamos a julio, son muy pocos meses, pero ¿qué ha funcionado? La experiencia de Guayaquil, perfecto, vamos por la experiencia de Guayaquil. La experiencia de Corea del Sur, vamos por la experiencia de Corea del Sur. No tenemos que inventar nada, tenemos que adaptarlo a la idiosincrasia del Perú y con eso salir adelante. Pero quedarnos en las mismas estrategias sin resolver los problemas de fondo no funciona, Abel. Ya, ¿cuántas camas más vamos a tener que poner? Si es que no atiendes el problema inicial, que es el problema de la atención domiciliaria de miles de pacientes. El caso del señor Romero, el ángel del oxígeno, como lo conocen, lo llevaron a la clínica cuando ya estaba muy mal. Y miren, una persona que sí tenía acceso, obviamente, a oxígeno. Lo llevaron a la clínica cuando la enfermedad ya había avanzado mucho. Mucho, mucho. Y a pesar de que lo atendieron, y a pesar de que entró a UCI, no sobrevivió. No todos van a sobrevivir, es verdad, ni siquiera con tratamiento primario, pero tal vez una mejor atención inicial. Tal vez no haber estado expuesto él mismo a tanta carga viral. Él mismo despachaba el oxígeno, entonces ha estado en contacto con los usuarios. Y los usuarios que van a comprar oxígeno vienen de casas donde hay alguien que está enfermo. Y pueden ser asintomáticos, pero están cargando con la enfermedad. Entonces, es posible que este señor haya estado expuesto a una carga viral enorme, ¿no? Día a día. No solamente contagiando, sino sufriendo, como los médicos, mucho más impacto en el contacto con personas con la enfermedad. Hay muchas cosas todavía que podemos hacer, pero creo, Abel, que no se están haciendo y que necesitamos escucharlas esta semana, ¿no? Y por supuesto no necesitamos escuchar fraudes, ¿no? Felizmente Radio Santa Rosa, humildemente podemos decir que no caímos en el fraude del médico peruano en China, del genio peruano. ¡Qué barbaridad! Jorge Cuyubamba todavía se llama, Cuyubamba. No, Cuyubamba, lo del Bamba debió habernos advertido. Mira, te contaré, lo hemos estado comentando antes de salir al aire. Yo lo vi una vez en una entrevista que le hacían en ATV+, y me llamó la atención, porque realmente Abel y yo buscamos invitados todo el tiempo, ¿no? Me llamó la atención de que algo no estaba bien. ¿Por qué? Porque miren, China es un país que no permite la libertad de expresión de sus médicos así tan alegremente, por más peruano que seas. Y cualquier declaración sobre alguna investigación que se está realizando en China no se transmite sino es a través de canales oficiales por voceros oficiales, muy oficiales. O sea, una persona está en China y claro, puede dar declaraciones a los medios de comunicación de su país con los debidos permisos, con las debidas autorizaciones. China cuida muchísimo su información. Como les digo, no hay libertad de expresión como hay en otros países de Europa o Estados Unidos o América Latina. En China no hay libertad de expresión como la entendemos nosotros. Entonces yo veía y decía, ¿cómo le están dejando decir que viene el COVID-20, el COVID-21? ¡Qué raro! Pero ahí nomás, sí. Nosotros no lo llamamos, felizmente, pero creo que fue hasta CNN, ¿no? ¿Por qué? Hay que explicarle un poco al público. ¿Qué pasa? Lo sacó Andina primero. Andina es la agencia oficial de noticias de Perú. Entonces, si viene con la agencia oficial de noticias de Perú, se presume que alguien hizo algún trabajo previo de investigación. Pero el asunto es que los demás medios, en vez de hacer su propia corroboración, no la hicieron, se consiguieron el teléfono, lo llamaron y el hombre siguió declarando
aparentemente es un fraude, un mitómano de los que hay circulando, y en tiempo de pandemia mucho más. O sea, ustedes han visto todos los videos que se comparten, las cosas que me llegan a mí, que lo único que tengo que decir es mentira, es mentira. Esto es falso, además mucha gente de buena fe te llama a preguntar, ¿esto es falso? Sí, es falsísimo. Falso, ya está, listo. Fake. ¿Por qué? Porque como tenemos incertidumbre y tenemos miedo, buscamos respuestas a nuestra incertidumbre y a nuestro miedo. Y si hay un señor peruano que vive en China y que dice que ya en octubre tenemos la vacuna, nos morimos de ganas de escucharlo. Lamentablemente, la conducta humana tiende a querer, ¿no es cierto?, escuchar aquello que lo gratifica. O a veces incluso aquello que lo aterra, pero que le da una explicación más o menos lógica. Entonces, lamentablemente, vivimos en un mundo donde ya el fake news era muy popular y a esto le unes una pandemia. Y se produce el fenómeno que la OMS ha llamado la de la infodemia, que es una epidemia de noticias, pero de noticias muchas veces falsas o exageradas, o donde hay una parte de verdad y una gran omisión de información, donde noticias científicas que están todavía en proceso de estudio y que lo que te dan es una indicación de avances preliminares, son presentadas como si fueran verdades absolutas. Y los científicos jamás han presentado de esa manera sus avances y sus estudios. Entonces, estamos en un fenómeno complicado. Miren, hay gente que sí se dedica a producir información falsa, o que son impostores o fraude, como este señor Cuyubamba. Pero hay otros que fabrican medias verdades, que son mucho más difíciles de detectar. ¿Y cómo se reproduce esto? Se hace un video en YouTube, un meme, algún tipo de pieza informativa en algún lugar de internet muy oscuro, y eso se traslada a redes sociales. Y se puede poner en Instagram, en Twitter, en Facebook, en el mismo YouTube, y se asocia a personas que se lo creen y que lo comparten. Y cuando lo comparten a través de redes sociales, lo viralizan. Y no les digo a través de WhatsApp, o sea, lo hiperviralizan. Pero entonces hay tres componentes. O sea, hay el componente de quien produce esto, el componente de quien lo coloca en redes sociales, y finalmente el componente de quien lo comparte. ¿Y qué pasa en esa última etapa? Que quien te comparte una información normalmente es alguien en quien tú confías. Y desacreditar esa autoridad es bastante difícil. Si te lo manda tu papá, y a él le ha parecido interesante, tú dirás, bueno, debe ser verdad. Yo con el padre Luis Enrique ya le he dicho que me mande todo para decirle, esto es falso, padre. Pero claro, es un padre, pues ¿cómo vas a desafiar su autoridad? Pero a lo que voy es que es difícil, y además es muy desagradable, y yo caigo muy mal, diciéndole a la gente, oye, por favor, no me mandes esto, que esto es basura, ¿no? Pero la gente se molesta, Abel. Ay, tú eres una incrédula. Sí. Es que no es que sea una incrédula, esto es una estupidez, no tiene ni pie ni cabeza. Es un fake armado para que causes una reacción. Y lamentablemente esta estrategia no solamente invadió la política en los Estados Unidos, sino que ahora está invadiendo el tema sanitario. Y eso es muy riesgoso. Entonces hay que tener algunos tips, ¿no? Lo primero es saber quién nos está hablando. Y en eso sí, todos han pedido disculpas. El Comercio, Canal N, Andina, por lo menos de Canal N y Andina he visto ya las disculpas, porque la autoridad de la persona que nos habla es muy importante. O sea, si a mí me va a hablar de estadística un experto, bueno, espero que sea una persona que ha estudiado estadística, un matemático, un ingeniero de sistemas, alguien que tiene algún tipo de preparación estadística, ¿no? Si vamos a hablar de medicina, también me gustaría que por lo menos sea médico. Y si es epidemiólogo, si es virólogo, o si tiene, no sé, una expertise en salud pública, o si trabaja en el día a día de sus casos, en fin, tiene algo que decir.
Pero la autoridad de la persona que habla es muy importante. El caso del doctor, entre comillas, Cuyubamba es muy curioso porque no es doctor en nada. No solamente no es doctor en nada, no ha estudiado ninguna carrera vinculada a las ciencias, ni a la tecnología, ni a la ingeniería, ni a la medicina. O sea, de STEM por ahí no pasó nada, ¿no? Y es una persona que ha hecho un año en un instituto de cine. Claro, contar historias sabe, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, lo primero... Y actor también, ¿ah? Un buen actor. Claro, que se autodirige. Entonces, lo primero es la autoridad de la persona que está hablando. Si me está hablando el doctor Elmer Huerta, yo confío en esa autoridad, porque es médico, porque tiene los estudios, tiene la experiencia, porque se dedica a una tarea que es muy bonita, que es justamente la divulgación científica. O sea, se lee todas las revistas de divulgación científica, las revistas indexadas, las revistas donde, de nuevo, se publican estudios que son avances de investigaciones, a veces mucho más amplias, donde los investigadores no dan por sentado nada, todavía, y te dicen siempre, esto tiene que ser corroborado, o por ejemplo, la información científica tiene distintos grados de validación, ¿ok? Entonces, un artículo en una revista indexada tiene que ser leído y revisado por pares, por ejemplo. Pero si no ha podido ser revisado por pares, te dicen, todavía no ha sido revisado por pares. Entonces, esa indicación ya te está dando una categoría del nivel de investigación. Tú no puedes publicar cualquier investigación dándola por válida. E incluso en revistas de mucho prestigio, con mucha corroboración, también se cometen errores. También se cometen, se deducen informaciones que no fueron publicadas tampoco en esos términos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información. El fraude de Cuyubamba es fácil de detectar. Se han demorado una semana en detectarlo, digamos. No está mal, ¿no? Y lo ha detectado un grupo de científicos peruanos que comenzaron a preguntar, bueno, ¿y este señor por qué no lo conocemos, no? Porque claro, o sea, si tú trabajas en un equipo de investigación y tienes pues algún paper publicado, algo, ¿no? O tu grupo, entonces el señor no daba mucha referencia de dónde había publicado, cuál era su grupo de investigación. No hay que ser muy genio para encontrar rápidamente que no tenía ningún grado académico en el Perú, que aparentemente ninguno registrado en el Perú tampoco. Entonces, simple y llanamente se tenía que detectar que era un fraude. Pero, como reitero, el tema del fraude para el periodismo es un tema muy serio, sobre el cual tenemos que ir meditando todo el tiempo. Y hay grados de fraude, ¿no? Hay desde la sátira, que en realidad no es un fraude, sino todos tenemos el consenso que nos estamos riendo de algo, hasta, como te digo, el fraude absoluto, el invento total, el impostor. Y otros que van alterando un poquito, ¿no es cierto? Parten de alguna realidad o tienen algún viso de realidad y sin embargo van introduciendo matices que hacen que la información carezca de rigor y sea finalmente falsa. El problema en tiempos de pandemia es que esto puede afectar gravemente la salud y también puede afectar la toma de decisiones de las personas. O sea, si tú me dices que la próxima semana viene la vacuna, yo puedo comenzar a actuar de forma muy irresponsable. Si viene la vacuna, ya llega, salgamos nomás, total. Ahorita nos curan a todos. Terminas comportándote en serio, de una manera muy irresponsable. Dejas de lavarte las manos, dejas de ponerte la mascarilla. Lo que está pasando en Estados Unidos con las mascarillas, por ejemplo, es de no creerse. A ver, se supone que es un pueblo oculto. No quieren usar la mascarilla. Poblaciones enteras se rebelan contra el uso de la mascarilla porque consideran que es su derecho no usarla. E incluso quieren que sus hijos regresen a clases presenciales en agosto sin usar mascarillas. Por supuesto, gremios de profesores han comenzado a protestar en todo Estados Unidos, pero no consideran que esto sea una forma de salvar su vida. Bueno, en Estados Unidos costó mucho que algunos estados aceptaran ponerse cinturón de seguridad. Pero, te digo, he visto videos y fotografías de gente que sale armada
así con sus armas, a protestar contra el uso de mascarillas. Y otros que creen que las mascarillas impiden pensar o respirar o qué sé yo, una serie de mitos enloquecidos. Entonces sí, claro, en todas partes hay problemas con la verdad, ¿no? En todas partes, no solamente en el Perú. Pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Los fraudes están a la orden del día. Y los fraudes acompañados de mucho charlatán, de tratamientos mágicos, ¿no es cierto? Y eso es increíble, o sea, que con eucalipto, ajo y quión te vas a curar de coronavirus, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos negar que algunas infusiones pueden despejarte por algún momento las vías respiratorias, pero el virus no se va a ir con eso, ¿no? O sea, un alivio temporal de algunos síntomas no significa cura. O, por ejemplo, actividades, como te digo, que pueden ser peligrosas, ¿no? Como tomarte derivados del cloro creyendo que eso te va a curar. O tomándote dosis veterinarias de ivermectina cuando eso te puede matar. Es muy peligroso lo que se hace en el mundo de la salud cuando no se toman con seriedad las recomendaciones, como te digo, o una conducta absolutamente irresponsable, porque bueno, ya pues no pasó nada, te vas a curar, y hay la vacuna, y hay el tratamiento, o una conducta absolutamente enloquecida, buscando curas fabulosas, mágicas, donde estas no existen. O sea, hay que tener bien claro que no existe cura contra el coronavirus, es una enfermedad incurable, incurable. Entonces, eso hay tratamiento para aligerar los síntomas, y hay tratamiento para contener los síntomas y que la enfermedad no se agrave. Por eso el tratamiento primario es central, pero no tiene cura. Y hay que tener mucho cuidado con los charlatanes, además, en tiempos de charlatanerías. Muy bien. Marta nos escribe y me dice un comentario muy simpático. Dice, si el señor... Abel, te perdí. Abel, he perdido tu micrófono en este momento. No sé si ustedes me escuchan a mí, pero no escucho a Abel en este momento. Tal vez vamos a pedirle a Julio César que nos ayude. Yo sí estoy conectada, pero no veo si ustedes están conectados. ¿Ahora sí? No, sí. Ahora sí, te escucho. Marta nos decía... Te decía que la señora Marta nos decía, si el señor Cuyubamba postula al Congreso, sale elegido porque tiene el requisito fundamental para ser congresista. Claro, nos cuenta unos cuentazos de aquellos. Es que eso es verdad, pues. ¿Y saben qué es lo que es más fascinante a mí como fenómeno? ¿Cómo le creen a los que mienten? Al que dice la verdad, o sea, sale la doctora Macetti y dice, no hay cura para esto, ¿ah? Vienen meses de sufrimiento. Más o menos, ¿no? Viene uno que te dice, sí, mueles el ajo, lo chancas con eucalipto, le metes sus aspirinas y te cura. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Claro, es que hay algo en la conducta humana, por eso hay ciencias de la conducta, que quiere creer lo que su razón le dice que no puede ser creído, pero lo quiere creer. Es un acto de fe, es un acto de voluntad. Yo siempre digo, cuando pones la ciencia contra la fe gana. La fe siempre gana. Es un tema de ciencia. Yo siempre digo, esto es un tema de ciencia. No es un tema de creencia. La creencia es un acto de la voluntad. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues a ver, fe contra ciencia. La gente quiere creer, pues que sobando, como decía, la única cosa que puede causar que te comas 5 dientes de ajo es que nadie se te acerque. Con lo cual logras el distanciamiento social, porque hueles horrible. O sea, en ese sentido sí tiene una lógica, ¿no? Pero nada más. No hay forma de que de que tú te cures. O sea, si fuera así de fácil, señores. Miren, como te dicen, cuando es demasiado bueno, duda. Cuando es demasiado fácil, duda también. La primera, además que lo que es increíble es que cuando se explican cosas muy sencillas y elementales, ahí sí hay incredulidad. No es así. Ay, tú dices, levantas la ceja y bueno, ¿qué vas a hacer? Ya explicaste. No es así. Es así, no es... Bueno, ya. De nuevo, no podemos perder el tiempo explicando. O sea, es una cuestión de fe. Y contra la creencia no puedes hacer nada. Ahora, el efecto placebo
sí es interesante, sí está estudiado. O sea, personas, por ejemplo, que no van a desarrollar la enfermedad, el efecto placebo les hace mucho bien, porque realmente se creen que se han curado con lo que están tomando. Y lo dicen, yo me he curado, pero eso se llama efecto placebo, pues te ibas a curar de todas maneras. Con eso o con cualquier cosa. Te doy pastillas igualitas, pero de azúcar, como se hace en los exámenes serios. Tú tienes un grupo de control, ese grupo de control le das las mismas pastillas que le estás dando a nosotros en forma, ¿no? Pero el contenido es cualquier cosa, azúcar, ¿no? Y las personas que se toman esa pastilla falsa no saben que es falsa. Y de repente se mejoran. Le atribuyen unas propiedades que en realidad no tienen. Y se mejoran. Bueno, eso te prueba que la pastilla que le estás dando al grupo en realidad probablemente no tenga, ¿no es cierto?, toda la potencia que tú quieres que tenga, ya que el placebo cura igualito que la verdadera. Entonces la pastilla no te sirve para nada. ¿Ok? Así es, Rosa María. Muy bien. Vamos a la pausa, a ver, porque tenemos que conectarnos con el señor Luis Valdés, miembro de la bancada de Alianza para el Progreso y vicepresidente del Congreso, para hablar de los encuentros con Pedro Cateriano y de lo que debemos esperar del Congreso en las próximas semanas, ¿no? O sea, hay todavía, me parece, 3 interpelaciones sobre la mesa para el ministro de Educación, para el ministro de Agricultura, me parece, y para la ministra de Economía. Hay una presentación del gabinete, hay el discurso del 28 de julio, es decir, hay bastante que decir. Así que iremos a la pausa para engancharnos con Luis Valdés. Vamos a la pausa para conectarnos con el congresista Luis Valdés, primer vicepresidente del Congreso de la República, que ya entra con nosotros. Así que volvemos tras la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escucha Radio Santa Rosa en los 1500 y en los 105.1 en la frecuencia modulada en la parte sur de Lima. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También nos escuchan en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho nos escucha por Radio La Voz de Ayacucho, Puno nos está escuchando por Radio La Decana, Radio Pública y Juliaca, Radio San Valentín.
Ancash, Radio Moro, Huancayo nos escucha por Radio Cumbres, Atipo por Radio Milenio, Abancay por Radio Estación Solar, Yurimaguas por Radio Oriente, Cajamarca por Radio Los Ángeles, Apumaque Stereo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, ya estamos conectados con el primer vicepresidente del Congreso de la República. Adelante, Rosa María. Antes de empezar, 2 notitas. Me dicen, los oyentes tienen toda la razón, que hay 2 ángeles del oxígeno. El que ha fallecido es el de San Juan del Urigancho, señor Romero, no el del Callao. A ambos, por supuesto, les estamos todos los limeños y los chalacos muy, muy agradecidos. Y hay que señalar también que hoy día es el Día de Colombia, el día de la Independencia de Colombia, 210 años de la Independencia, que celebran, al igual que nosotros, en condiciones pues dramáticas, y que nos obligan a una reflexión sobre estos procesos de independencia hace ya 2 siglos, que vamos nosotros a celebrar el próximo año como bicentenario. Así que un saludo caluroso a todos los colombianos que viven en el Perú y a todos los peruanos que están en Colombia y que nos escuchan a través de este programa. Y ya estamos con el primer vicepresidente del Congreso, con el señor Luis Valdés, listo, pero antes de hablar del Congreso vamos a hablar de su partido político, de Alianza para el Progreso, que se ha reunido ya con el presidente del Consejo de Ministros en una reunión política. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco de esta reunión. ¿Qué se planteó? Yo entiendo que no hay ningún acuerdo, pero ¿qué le plantearon ustedes al Premier como demanda, reclamo, interés? ¿Dónde están los intereses de APP? Bueno, primero muchas gracias, Rosa María. Es un honor estar siempre contigo. Aprendo mucho, en verdad, te sigo y leo todos tus tweets y nos ayuda a construir más o menos una idea de lo que el Perú en todos sus extremos y en todos sus frentes requiere para salir adelante. Primero, saludar al Premier Cateriano. Conocemos su trayectoria política, democrática, técnica también. Ha estado al frente de un ministerio no tan fácil como es el Ministerio de Defensa, luego en la presidencia del Consejo de Ministros. Estos avatares políticos los conoce a perfección, así que no son desconocidos estos caminos. La reunión a la cual hemos asistido, a diferencia, y tengo que reconocerlo, no asistimos a reuniones previas con el ex premier Vicente Ceballos, por varias razones, porque creíamos que no había, digamos, esa posibilidad de intercambio genuino de pareceres. Creo que ellos ya tenían una posición marcada y que era impenetrable. Sin embargo, con el premier Cateriano es mucho más abierto, mucho más comunicación de ambos lados. Él nos ha manifestado su voluntad de ayudar al presidente Vizcarra en este año que queda de gobierno, lo cual es muy positivo. Y saludo esa apertura, más allá de las recomendaciones o también fijaciones que tenemos por algunos temas que todavía están pendientes en el Perú. Los ha tomado de muy buena manera, así que yo le agradezco, le saludo, pero nuestros puntos vitales, ejes, digamos, transversales que tiene que el gobierno impulsar, no cabe duda que es la reactivación económica. Le hemos pedido desde Alianza para el Progreso fortalecer lo que es la promoción de la inversión privada, que claro, él ya lo tiene en las venas, pero desde nuestra experiencia como partido político en los años que tenemos, tanto en gobiernos locales, regionales y desde el Congreso, creemos que tiene que reestructurarse para empezar proinversión y desconcentrarse, si no es descentralizarse, porque en las regiones también hay muchas oportunidades para invertir. Lo único que falta es que exista en todos los rincones, por lo menos en todas las partes del Perú, con potencial, digamos, agentes peruanos de inversión que puedan atraer esas inversiones. Lamentablemente, hoy como funciona Proinversión, donde está centralizado, es muy difícil que se pueda expandir en todo el territorio peruano. Señor Valdés, uno de los problemas, y usted pertenece a un partido que tiene amplia experiencia municipal y regional, esa es su base además, uno de los problemas más graves que tiene hoy la pandemia es justamente la ineficacia de las autoridades regionales. Lo que está pasando en Arequipa ya casi demanda una intervención del gobierno central. Y lo mismo en Lambayeque, lo mismo en La Libertad, lo mismo en Piura o en Loreto, Madre de Dios, hoy día Ica. Son zonas donde realmente lo que uno ve es que la capacidad de gestión de gobiernos regionales que sí tienen recursos, que sí tienen un canon disponible, no se está poniendo al servicio de lo que es prioritario, que es salvarle la vida a la gente.
En ese sentido, ¿no cree que la descentralización también ha mostrado su cara más fea, su cara de fracaso también? Mire, yo tengo en mis venas, en verdad, una sangre descentralista, ¿no? Lo que yo creo pasa y requieren las regiones y los gobiernos locales es fortalecer capacidades. Y no hay un plan en el país que permita fortalecer las capacidades e incentivar a servidores y funcionarios públicos a ser parte del desarrollo de las regiones y locales. Ojo, la descentralización no es mala, es buena, y es más, viene recomendada no solamente por la OCDE, pero mientras vamos fortaleciendo capacidades que pueden durar un par de años. A ese punto íbamos. Mire, sabiendo que todavía hay capacidades, digamos, no estructuradas en las regiones, en este pleno de salud que tuvimos aquí en el Congreso, en una de las leyes establecimos la posibilidad del MINSA, del Ministerio de Salud, poder concentrar en épocas de emergencia, ¿no?, y pandemia como las actuales, ¿no?, y poder actuar de manera inmediata. Lamentablemente, debo decirlo así, los gobernadores, después conocedores de esa norma, se reunieron con el presidente Vizcarra y le mostraron su insatisfacción con esa reforma o esa legislación que habíamos aprobado aquí en el Congreso, y el Ejecutivo la observó. O sea, ese extremo, digamos, donde concentrábamos a nivel Lima, digamos así, el manejo de la pandemia y la crisis sanitaria, fue observada por el gobierno. Y mire usted, el día sábado que estuvimos con el Premier, nos pedía justamente ello, ¿no? Pero le corrí traslado que no me extraña porque el presidente de la República ha sido gobernador regional. Claro. Y tiene también una idea, me imagino, pero digamos, esto es una emergencia, o sea, sería una reforma extraordinaria. Coincidimos plenamente, y es más, el tema de centralizar la decisión en el tema de salud también lo relevaba de responsabilidad a los gobernadores que antes no habían fortalecido capacidades o no tenían los recursos. Entonces, hoy lo ameritaba, por lo menos, pero lamentablemente fue observada por el Ejecutivo. Hay la posibilidad de seguir haciendo esfuerzos. Lo que pasa en Arequipa, Rosa María, pasa en todo el Perú, ¿no? Y a veces han escuchado de repente la voz disonante del Congreso, pero es porque a veces recogemos esa sensación. Yo nuevamente insisto, vamos a ayudar al Premier Cateriano, queremos ayudarlo desde Alianza para el Progreso, y ese sentir de todas las bancadas. Finalmente, sus logros serán los beneficios de los peruanos, así que estamos a disposición del gobierno y del Premier Cateriano. Ahora, hay 3 interpelaciones todavía sobre la mesa porque los otros ministros ya se fueron: Educación, Economía y Agricultura. ¿Estas se van a tramitar esta semana? ¿O ya ustedes consideran que mejor escuchan primero al gabinete? ¿Qué piensan hacer con las interpelaciones? Sí, mire, nosotros desde Alianza para el Progreso no hemos firmado ninguna de las interpelaciones, y lo he dicho en reiteradas oportunidades y entrevistas que no era oportuno, ¿no? Más allá, digamos, de que pueda ser una herramienta constitucionalmente legítima que cualquier parlamentario pueda presentarlo. Ahora, en cierta forma, créame que en cierta forma sí fue oportuno, porque implicó una presión para un cambio de gabinete que se caía de madura. Entonces, en ese sentido, políticamente sí puso presión sobre el Ejecutivo. En ese sentido funcionó. Perfecto. Entonces, yo quiero, claro, pero igual la crispación, el clima, digamos, a veces hostil político, necesario a veces, pero en épocas de emergencia sanitaria también se hace un poco riesgoso, ¿no? Porque, claro, los ministros también tienen que estar concentrados, sobre todo aquellos que sí dan la talla. Es cierto que algunos estaban, digamos, ahí con alguna deuda pendiente con el país, pero finalmente están ahí. Yo no quiero, en verdad, que involucren al Congreso, porque si bien es cierto, esas interpelaciones las han presentado un grupo de parlamentarios, pero todavía ni siquiera se ha debatido en el Pleno. Y como constituye reglamentaria y constitucionalmente, estas mociones, primero, antes de aprobarse, tienen que debatirse en el Pleno. O sea, lo que no asegura que se vayan a aprobar, ¿no? Y yo te doy un dato más. Esas interpelaciones han sido planteadas, presentadas tiempo atrás, pero han habido, y la mesa también ha hecho su trabajo de conversar con quienes han presentado las mociones, con las distintas bancadas, para un poco apaciguar, digamos, las aguas y el clímax político. Pero al final, yo creo que hoy con este cambio todos ganamos, ¿no? Creo que hay un equilibrio hoy sí en la visión
en la perspectiva de país que queremos, sobre todo en el manejo de la pandemia y lo que significa la reactivación económica. Creemos que en reactivación económica hay temas centrales, ¿no? Sabiendo que la microempresa es aquella que sostiene la economía del país, que se pueda establecer, no sé si un fondo de financiamiento especial para la microempresa, que digamos es motor de la economía, pero además le hemos planteado como bancada de Alianza para el Progreso al señor Premier que hoy es cuando debamos hacer una reingeniería del aparato público. La burocracia, ¿no? y el exceso normativo, regulatorio, es lo que hace, digamos, que perdamos confianza y velocidad a la hora de dar respuesta, no solamente a la pandemia, sino a todo lo que significa desarrollo, ¿no? Ahora, hay un exceso de regulación. ¿Qué les ha ofrecido el Premier? Mira, nos ha ofrecido trabajar de la mano con el Parlamento, eso es muy bueno, ¿no? Escucharnos más. Yo creo que el sentimiento que nosotros recogemos de la calle, de nuestros representados, es un sentimiento y una problemática genuina. Entonces yo creo que, como te digo, va a haber mucho diálogo, eso es importante, reconociendo la autoridad, el carácter y la verticalidad que debe tener un Premier, ¿no? Porque, claro, esa autoridad tiene que mantenerla y sostenerla por lo que tiene que hacer. Ahora, vamos a movernos un poco al Congreso. Lamentablemente, esta idea de reactivar la economía no la comparten pues sus colegas parlamentarios, porque lo único que están haciendo es disparando contra el presupuesto a ver cómo lo agujerean. ¿Qué pasó con la ley de peajes? Usted me prometió que iba a presentar una para derogarla. Mire, el mismo día tuve ya el proyecto, está firmado por mi persona, es más, está con firma digital, así que la fecha no se puede cambiar. Ya he conseguido la firma de mis 7 correligionarios parlamentarios. Se requiere la octava, que es el vocero. El vocero ha pedido revisarla, claro, es su responsabilidad también. Así que Fernando Meléndez ahorita está en plena revisión del proyecto. El señor Meléndez es un apasionado de la política. Lo hemos visto. No, es un ciudadano que conoce mucho. Sí, pero digamos, no parece ser la voz de la cautela, ¿no? No, es bastante cercano a la población, bastante sensible a los problemas sociales y, digamos, es parte importante de nuestro partido, de nuestro equipo. No, yo lo sé, pero digamos, el día que se discutió y que vimos todo con mucha paciencia, la inmunidad parlamentaria, lo que vimos fue una persona que estaba completamente fuera de sí y que estaba gritando eufórico porque iba más o menos a ametrallar al presidente de la República. Bueno, el que está ahora, ¿no? Porque este va a durar 12 meses nada más, y yo me imaginaba que él aspiraba a que César Acuña fuera presidente y que por alguna razón quería llevar a su líder a juicio, pero a como diera lugar. Aspiramos que César Acuña sea presidente, ¿no? Porque yo lo sé, pero este hombre estaba desesperado por meterlo en un proceso. Sí, lo que sucedió ahí es un hecho, digamos, anecdótico, ¿no? Yo creo que sin igual, producto, digamos, del mal manejo político por ambas partes, hay que reconocerlo así, ¿no? Que creo que en esta época de reflexión nos va a permitir poner los puntos sobre las IES y las cosas en su lugar. Pero lo más importante de todo, Rosa María, es que de lo malo, como dice mi presidente Acuña, hay que sacar lo bueno. Creo que nos permite hoy en este espacio de reflexión poder evaluar de manera, digamos, correcta, ¿no? Y veraz el tema de esta protección constitucional que tiene. ¿A usted le parece que el señor Chejade, ya cometieron el error de llevarlo en su lista, ¿no? Pero ¿a usted le parece que el señor Chejade, que es una persona que se ha beneficiado personalmente de la inmunidad parlamentaria, pueda, después de este desastre, seguir presidiendo la Comisión de Constitución? Mire, yo no voy a hacer una defensa personal a ultranza. Mi objetividad me permite también analizar la integralidad del espacio y de los hechos. Lo cierto es que la Comisión de Constitución, ahí, y yo soy parte de esa comisión, soy miembro integrante, aprobamos un dictamen en mayoría, ¿no? Que justamente constituía la eliminación absoluta de la inmunidad parlamentaria. Valga saber también que quien presenta este proyecto, y es apellido del partido, claro está, es el mismo presidente de la comisión, Omar Chejade, ¿no? Se debatió, se discutió. Créeme que los constitucionalistas que yo escuché en las sesiones que participé, nadie o la gran mayoría no estaba de acuerdo digamos, ante la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
Sin embargo, era una decisión que ya como partido habíamos tomado y también varios partidos habían hecho un ofrecimiento de campaña y debían cumplir. Entonces, se aprueba ese primer dictamen, lo cual va, digamos, a consideración del Pleno del Congreso y no alcanza los votos. Y ahí viene mi primera, digamos, precisión. No es que el Congreso, digamos, rechazó esa eliminación de la inmunidad parlamentaria. Hubimos 82 parlamentarios. No, la culpa es popular, está clarísimo. La culpa es de ustedes. Hubimos 82 parlamentarios que aprobamos, digamos, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, lo que vino después fue un ataque frontal y certero en contra de la institucionalidad. Aquí no diferenciaron quién votó a favor, quién votó en contra, que hubiera sido lo justo y lo correcto, sino se avasalló de manera desproporcionada, por decirlo poco, digamos, a todos los... Señor Pérez, ¿cómo se les ocurre votar a favor de ese disparate? Usted es abogado. Te volaron 5 artículos de la Constitución en 10 minutos. Me refiero al primer dictamen que solamente... No sé, pero ¿por qué votaron a favor de ese disparate? Luego, mire, gran disparate, digamos, hoy se dice así de manera bastante abierta. Yo lo dije en el instante en que votaban, pero hoy nos da la oportunidad de debatir de manera ampliada, y eso es lo que ha pedido el Consejo de Estado, lo cual me parece saludable, ¿no? Y lo hemos recibido de muy buena forma aquí en el Congreso, porque permitirá reexaminar, reevaluar. Doctor, lo único que se les pedía era que la inmunidad la tengan igualita, pero que la levante la Corte Suprema, nada más. Esa era toda la reforma, nada más. Eso fue lo que votamos a favor 82 parlamentarios. Sin embargo, se nos avasalló. Claro, entonces, el artículo, le va a decir cosa, constitucionalizaba el tráfico de influencias, Eso de con ese artículo, Lucena... Yo tengo mis reparos. Yo tengo mis reparos, pero valga en verdades también que 82 parlamentarios votamos a favor del primer dictamen, que es la amplia mayoría del Congreso, ¿no? Y una minoría votó en contra, lo cual no permitió llegar a los 87 votos. Pero 82 votamos a favor. Sin embargo, nos metieron a todos en un solo saco y hicieron de nosotros y papi. Sí, más de 100 votaron a favor del segundo. O sea, ¿quién se vuelve 5 artículos de la Constitución en media hora? Pero mira usted la Constitución, o en todo caso, digamos, el clímax político, porque incluso de APP, ¿no? También del Partido Morado, ¿no? Del Partido Frente Amplio, de todos los partidos votaron a favor. O sea, no solamente... Pero ojo. Hasta del Partido Morado, que es un partido que se le acerca bastante al gobierno. Se dividieron. O sea, los que salvaron la cara del Congreso fueron los de Frente Amplio y el Partido Morado. Los fujimoristas iban a votar en contra siempre, porque eso ya está clarísimo. Pero por lo menos se dieron cuenta de que era una trampa. Era una barbaridad. Ahora, la cosa viene más grave, doctor, porque en el Pleno de Trujillo, que ya nos contará, no quisieron votar el tema de los impedimentos para ser congresista, con la oposición de Podemos, obviamente de Fuerza Popular también, y de UPP. O sea, ya hay varios que dicen, mejor no. ¿Qué pasó? Entonces no va a haber ninguna reforma constitucional, porque si ni siquiera pueden votar esa, imagínense pues la de la inmunidad. Yo le aseguro que esa votación va a llegar y va a alcanzar los votos necesarios para la reforma. Así que estamos no en reflexión, sino en un cuarto intermedio. Ya se hizo el primer debate, vendrá un segundo debate y posteriormente vendrá la votación. Espero, y en verdad por lo que siento al interior del Parlamento, que se va a alcanzar sin lugar a dudas esa votación. Muy bien. Ahora, regresando a Trujillo, dicen que usted fue el artífice de ir a Trujillo. Usted convenció al presidente del Congreso de ir a Trujillo. ¿No le parece temerario? Le comento, no necesariamente era Trujillo, sino conversamos en descentralizar a los plenos para recoger un poco la sensación de la población. Pero si usted no se puede reunir con nadie, usted no puede reunir, hay distancia social. Íbamos a seguir todos los protocolos que sigue un Consejo de Ministros, que sigue, digamos, todo tipo de actividad de representación.
¿no? Es que nosotros no podemos estar escondidos y de espaldas a la población. No, pero tiene esta ventana para hablar. No tiene que matar a nadie. Esa posibilidad. Mire, hemos estado en La Libertad y hemos recibido a muchos gremios, a muchos colectivos, a muchos sectores que no estaban siendo escuchados. Y te lo digo así, francamente. Le manda a usted su dirección de correo electrónico y les da cita por Zoom. Y si revisa matarlos. Participación al inicio del pleno, incluso sirvió y valió para llamar la atención a autoridades de mi partido. Pero ¿se permite a los trabajadores del Congreso no asistir? Porque yo les digo, por su vida temo. La de ustedes, en fin, decidieron ser temerarios, ya qué importa. Pero un trabajador del Congreso que no puede excusarse, ¿se le obliga a ir? No, para nada. Yo creo que hubo la libertad, digamos, de establecer voluntades también, ¿no? De quién quería ir. Se escogió un equipo pequeño, selecto, que podía ayudar a hacer efectivo esta reunión. Pero mire, ha sido bastante provechosa, ¿no? Y llegando, manifestamos que íbamos a ir a Arequipa y se adelantó el presidente de la República con su ministro. Se le enferma a uno y es su culpa. ¿Cómo puede cargar con eso? Mire lo que pasó el día de la instalación del Congreso. Se les dijo no lo hagan. Podemos fue estampida lo que pasó ahí. O sea, 10 terminaron contagiados y les dijeron que no lo hicieran. Entonces, ¿por qué esta idea de ser, parecen Donald Trump? ¿Qué idea temeraria tienen ustedes de arriesgar su vida y la de los demás? Mira, Rosa María, ahí no vamos a coincidir. Yo te digo, tenemos un deber con el Estado, con la nación, con la población, y voy más allá, ¿no? En mi caso, yo tengo un hijo pequeño, Benjamín, a quien amo mucho, y en verdad para llegar a casa es todo un ritual, una serie de protocolos, porque entendemos que hay un alto riesgo, pero también entendemos aquellos que tenemos la vena, digamos, social, que no podemos dejar sola a la población y tenemos que venir a la oficina, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a enfrentar los distintos desafíos y riesgos que genera la función pública. Pero señor congresista, ¿qué cosa de diferente tiene encerrarse en el Congreso, hacer una transmisión virtual, y encerrarse en un hotel en Trujillo y hacer una transmisión virtual? La gente le molesta que usted haga esas cosas, la irrita, le da cólera. Claro, lo que no se dio y tampoco era necesidad de publicitar por parte nuestra es que quien dirigió cerca del 80% del tiempo de la sesión fue Guillermo Aliaga, el segundo vicepresidente del Parlamento, porque el presidente y quien habla estuvimos atendiendo a todos los colectivos que tenían una necesidad, ¿no? A los representantes de salud, pero de nuevo, al empresariado, al microempresa. Regresamos a nuestra conversación de siempre. ¿Qué cosa puede usted hacer por esas personas que le van a pedir por agua, por luz, por el puente, por el hospital, por el oxígeno o por la reactivación económica? Usted como congresista no puede hacer nada. No, eso no es cierto. ¿Qué resultados concretos de lo que le pidieron? Miren, nos reunimos con todos los sectores sociales y además nos reunimos con todas las autoridades y servimos de agentes de articulación, ¿correcto? Uy, ya, tráfico de influencias, ya. No es tráfico de influencias, porque en verdad son derechos sociales, son derechos, digamos, de la población, de colectivos. Por ejemplo, que los médicos, que las enfermeras no tengan los EPS, que no tengan las condiciones, ver por qué no, que los escuchen, que los atiendan, que los reciban, ¿no? Recoger la sensación, por ejemplo, del microempresario de Trujillo, de La Libertad, que son, digamos, artesanos del cuero, del calzado, industriales, también. Entonces, y ver cómo podemos articular esfuerzos conjuntos y poder solucionar. ¿Cuántas horas hicieron por carro Lima-Trujillo? 7 horas. 7, han volado, ya. ¿Y iban varios por carro o cada uno en un carro? No, cada uno, digamos, primero cada uno fue con sus propios recursos, ¿no? Fue en su carro cada uno, con todas las seguridad y garantía, no pusimos a nadie. 5 por carro no fueron. No. O sea que gastaron un carro para cada uno. Mire, carísimo. Cada uno fue con sus propios recursos. En mi caso fui con mi automóvil, igual los vicepresidentes. Ahora quieren irse a Arequipa. Así es. Bueno, yo sé que los arequipeños los van a recibir.
como merecen. Es que no se da cuenta que la gente se molesta cuando ustedes hacen estas cosas. No hemos sentido eso en La Libertad. Por lo menos en verdad hemos sido bien recibidos. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas liberteños y liberteñas que, digamos, el calor norteño siempre es, digamos, digno de reconocer, ¿no? Y mi agradecimiento. Usted de ahí, entonces no había problema. En Arequipa no creo que los traten con el mismo cariño, ¿ah? Justamente vamos a evidenciar de repente esos desfases que han habido en la gestión, pero mire, usted tocó un tema importante, ¿no? El día que fuimos a La Libertad, 2 días antes fue el ministro de Transportes, ¿no? A ver cómo estaba funcionando el gobierno ahí. Entonces fue positivo, porque nuestra presencia obligó al gobierno a mandar un funcionario de alto nivel, ¿no? Hemos dicho que íbamos a ir a Arequipa, y ha ido el ministro de Agricultura y el presidente de la República también a poner orden. Entonces, si eso hay que hacer para que vaya el gobierno, porque lo que pasa en Arequipa pasa en todo el Perú, vamos a seguir haciéndolo. Porque nosotros respetamos a la población, ¿no? O sea, nosotros... Por eso nunca podría ser congresista. Porque el congresista no es un tramitador, no tramita favores para su clientela. No es un error grave. Eso lo rechazamos y la Constitución nos reconoce esa facultad, esa capacidad, esa actitud de representación, y nuestra representación tiene que estar a ese nivel. Mira, cuando estuve en campaña, te comento así rapidito, y eso le habrá pasado a todos aquellos que están en campaña de política, cuando llegamos al mercado, al territorio vecinal, al distrito, al centro poblado, ¿no? Lo primero que nos pide la población es, mira, tú vas a ganar y no vas a volver acá, te vas a desaparecer hasta que termine tu mandato y vuelvas a pedir la votación. Es lo que se quejan, ¿no? Entonces, justamente en un estado de necesidad y de emergencia hoy, no estar ahí sería, digamos... Pero, señor, más allá de su presencia física, que puede ser evangélica, como un sacerdote que acompaña al pueblo, más allá de la presencia espiritual, en concreto, naranjas. Y ese es el problema, porque la docencia política implica explicarle a esa gente: yo no voy a volver a verte. ¿Por qué? Porque mi trabajo no va a estar junto a ti. Mi trabajo está a hacer leyes, reformas políticas, para que la próxima vez tú elijas a un mejor Congreso, por ejemplo. Es un poco abstracto, pero en conclusión, plata, naranjas. No se ofrece plata. No, lo que pasa es que hay que rendir cuentas, ¿no? Hay que recoger entusiasmos si están siendo atendidos la población, porque hay que fiscalizar. Está dentro de las facultades también. Oye, te atiende el alcalde, el gobernador, no sé, el servidor público. Recogemos denuncias, recogemos todo tipo, digamos, de sensación. Pero creo que es positivo. La autoridad que, digamos, proviene, digamos, del voto, de la misma voluntad popular también. Esto tiene que estar siempre cerca de la población. Y te digo, yo ya tengo algunos años en esos trajines políticos y no podemos destetarnos, valga el término, y tampoco desprendernos y abandonar a nuestra población, digamos, que siempre Alianza para el Progreso tiene un control importante político a nivel subnacional en el norte del país, ¿no es cierto? No le digo que tenga todo, pero tiene una presencia en alcaldías, en gobiernos regionales, tiene consejeros regionales, muy bien, gobernadores. Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, Ancash. ¿Cómo les ha ido con la pandemia? Fatal. Yo ahí tengo mis reparos. Hay un problema estructural para el manejo y la solución de problemas en el Perú. Por eso creo que tiene que hacerse una reingeniería en el país, ¿no? Empezando por las normas burocráticas que retrasan y retardan las soluciones hacia la población, y eso es un pedido que le hemos hecho al primer cateriano. Si no cambiamos, es más, le he pedido que cambien la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Porque situaciones como estas tiene que haber. Y la buena noticia que me ha dado la ministra de Economía, que participó en esa reunión, es que vienen trabajando un proyecto ya de cambio, de reforma de las adquisiciones del Estado con el Reino Unido, ¿no? Con el país que acaban de contratar. Entonces, eso es importante saber, porque, claro, el gobierno nacional justamente contrata con un Estado, digamos, apartando la ley de contrataciones, sabiendo la burocracia y los obstáculos que te ponen. Pero así como pasa con esa ley, pasa en todo el sistema público, Rosa María, ¿no? Es más, yo no puedo concebir hasta ahora, solamente un ejemplito, no puedo concebir hasta ahora que 2 municipalidades te exijan requisitos distintos para una autorización, para una licencia, por ejemplo.
Eso no puede pasar. ¿Y quién tiene que cambiar eso? El Ministerio de Economía y Finanzas. No, eso se hace a través de decretos supremos. No. Todo eso lo regula el gobierno a través de decretos supremos. ¿no? Ok, pero el marco normativo lo dan ustedes. El marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Eso lo da el Congreso, pero sí siempre en conjunción y en trabajo articulado con el Ministerio de Economía. Pero el problema está, el origen del problema está en la Ley de Contrataciones del Estado, en la Ley Orgánica de Regionalización, en la Ley Orgánica de Municipalidades. Es una buena experiencia, no todo es malo en el ámbito normativo. Te cuento una experiencia. Presenté hace mes y medio un proyecto de ley para reactivar y promover a las MIPES, ¿no? Entonces le pedí al presidente de la Comisión de Producción envíe para consulta y opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas. Demoró un poquito, llamé a la ministra, a quien yo la saludo y la felicito porque también tiene mucha apertura, me recibió en su despacho, ¿no? Entonces conversamos respecto a lo que yo estaba proponiendo y esas propuestas que iban en un proyecto de ley mío, los recogió en su dispositivo de decreto supremo. Entonces hicimos un trabajo articulado ahí y esa es la forma, pero debiérase abrirse todas las puertas, digamos, para poder tener ese enganche independientemente quién apruebe la norma. Yo le dije, ministra, si usted va a recoger el espíritu de lo que yo estoy en su proyecto, yo me olvido de mi proyecto ahí en el Congreso y lo mando a archivo, ¿no? Y así fue, y yo saludo eso. Entonces, igual tiene que pasar en vivienda, igual tiene que pasar en transporte, igual tiene que pasar en todos los sectores para que el trabajo sea más fluido. Entonces, ahora, y más efectivo. Ahora, el ministro Cateriano está un poco apuradito y les ha dicho que ¿por qué no lo reciben este jueves? Y el Congreso ha dicho que no, que lo van a pensar. Son bien raros, ¿ah? A Ceballos lo correteaban para que vaya, que tenía que ir, y este señor dice, oiga, la próxima semana voy y les digo todo lo que voy a hacer. No, primero escuchamos al presidente, vamos despacio. ¿Qué pasa ahí? ¿Están aburridos? Efectivamente lo recibimos en la mesa directiva, también con los honores y respetos que corresponde. Nos ha solicitado justamente que la posibilidad de presentarse antes del 28 de julio. Hemos recibido esa solicitud y el presidente del Congreso, Manuel Merino, ha convocado para el día de mañana Junta de Portavoces para trasladar este pedido, y si mañana se aprobase en la Junta de Portavoces, podría estar viniendo al 26, incluso 27, ¿verdad? No hay problema en eso. Claro, porque parece que ustedes con calma, si ni siquiera tienen que ir desde su casa, nomás tienen que prender la computadora. He escuchado algo que no es cosa menor. He escuchado de algunos voceros decir, pero si ministros son 12 nuevos que recién están entrando a sus despachos, ¿no? ¿Qué van a venir a exponer si primero tienen que recoger la información, procesarla y establecer, estructurar un plan de trabajo? Es que creo que el primer ministro ya tenía una idea bien clara de lo que iba a hacer. El primer ministro sí, no me cabe la menor duda, pero por ejemplo el ministro de Trabajo, el ministro de Energía y Minas, ¿no? La información estadística la recabas en 24 horas. Y luego sobre eso, los ministerios, si están bien alineados, el problema del gabinete anterior era que no estaban alineados. Si están bien alineados, y creo que este gabinete sí está bien alineadito, van a responder en la misma línea que plantea el primer ministro. No, yo saludo el liderazgo del Premier, lo reconocemos aquí, así que yo espero que el día de mañana que tenemos Junta de Portavoces se apruebe el día y que pueda venir lo más pronto posible, de todas maneras, y en eso vamos a empujar nosotros como Alianza para el Progreso. ¿Por qué no se llevaban bien con el primer ministro Ceballos? ¡Qué raro! Lamentablemente no recogía el espíritu, digamos, de la representación nacional. Había malísima comunicación. Creo que no podíamos nosotros transmitir las preocupaciones, las dudas. Era muy hermético, ¿no? Es más, en mi calidad de vicepresidente, y ahí no lo digo como persona, así, he hecho algunas llamadas a PCM, nunca me contestaron el teléfono, mucho menos me la devolvieron la llamada. Entonces, en esa forma de trabajo tan, digamos, envolvente, ¿no? o aislada, es imposible hacer gestión. Entonces yo creo que hoy hay un nuevo escenario, un nuevo espacio, y vamos a trabajar para este año, digamos, devolver la esperanza a los peruanos. Bueno, y van a tener unas buenas elecciones el próximo año, que es lo que ustedes quieren. Así es, y eso es la garantía del Premier Cateriano y
Claro, el problema es que si ustedes desprestigian a su banca, a su grupo político, no tienen esperanza el próximo año. Créeme que vamos a trabajar y estamos haciéndolo de una manera sincera y sin cálculo. Y sin cálculo. Yo creo que... Bueno, hay que hacer un poquito de cálculo, ¿no? Porque el pobre señor Acuña, yo decía, avísenle, le están matando la candidatura. Le está matando. Pobre hombre, no va a poder postular. Es una cosa de terror. Entonces, claro... A veces las abejas, en verdad, a veces nos reprende, él es el líder del partido, reconocemos también su experiencia, su capacidad, nos ha valido también para corregir algunas decisiones que hemos tomado, su mano firme y también de visión, sobre todo desinteresada a favor del Perú, eso lo reconozco y uno puede entender que en Acción Popular hay 4 candidatos presidenciales, pero ustedes tienen uno nomás, entonces no tendría por qué haber tanta cosa tan extraña, ¿no? Tan desarticulada. Y una persona, y sobre todo con su experiencia, su expertise, su capacidad, que es impresionante. No me ha dicho si le van a pedir a Chejade que se retire. ¿Por qué no es usted presidente de la Comisión de Constitución? Yo tengo una responsabilidad en la mesa, en el Congreso. Pero se puede manejar con las dos cositas, yo creo. Es bastante difícil, ¿no? Y en verdad, respaldamos al congresista Chejade en la Comisión de Constitución, vamos a ayudarlo. Yo creo que es un trabajo de todas las bancadas ahí poder afinar y afianzar un trabajo que las reformas exigen. Pero él creía de toda convicción que estaba haciendo historia. Eso gritaba, estamos haciendo historia. Decía, no puedo creerlo. Entonces, no está bien, o sea, no está bien ubicado políticamente. Han habido algunas reformas importantes que se han empujado ahí. Si dejamos de lado el tema de la inmunidad parlamentaria y de altos dignatarios, han habido grandes reformas, por ejemplo, la paridad de alternancia es una de ellas, ¿no? El distrito electoral de los extranjeros es otra de ellas. Usted es un político joven, lo que no quiere decir que sea un joven político, porque hace tiempo que está en política. ¿Cuándo se dio cuenta esa noche que estaban metiendo la pata mal? Porque en un momento usted tiene que haber pensado, no, esto viene mal, esto va a ser un problema, esto es un desastre. Porque yo entiendo la confusión instantánea, pero como a los 20 minutos usted tiene que haber dicho, no, ¿qué pasó acá? Esto está mal. ¿Cuándo se dio cuenta de que esto era un desastre? O hasta la mañana siguiente, recién en la amanecida, dijo, ¡ay, qué horror! Respecto a ese tema, yo no quiero encender la pradera todavía. Hay mucho que reflexionar, hay mucho que conversar, hay que dar vueltas a la página. Las cosas sí tienen que mejorarse para el bien de todos, ¿no? Este Consejo de Estado que se hizo post votación ha sido muy importante, ¿no? Para bajar la crispación política, para bajar, digamos, los enfados, los enojos y las emociones, ¿no? Ahora toca reflexionar. El defensor del pueblo prácticamente los convenció de que lo estaban dejando al pobre sin poder levantar la mano, y él no tenía ni siquiera vela en el entierro, no lo habían invitado, pero ni siquiera decir nombre y apellido, nada, y pum, le habían quitado todas las competencias, todas las inmunidades al defensor del pueblo, que entiendo fue el que les dijo, oigan muchachos, yo no les he hecho nada para que me traten así, pero la verdad es que eso no puede volver a pasar. Eso es lo que le quiero decir, no puede volver a pasar. No, gracias por tus palabras, nosotros las tomamos muy bien y nos ayuda en verdad a reflexionar cuando la crítica es objetiva y independiente de estemos o no de acuerdo, pero por lo menos nos permite hacer reflexiones más amplias y profundas. Y el tema de los agujeros fiscales, yo entiendo lo de los peajes, dicen que lo van a resolver, pero lo de las pensiones viene bien complicado. O sea, darle a las personas la posibilidad de entrar sobre fondos del tesoro, porque no son sus ahorros, ¿no? Fondos del tesoro público, significa dejar a los pensionistas sin ingresos. Es algo bastante serio. O sea, da la sensación que en el Congreso se cree que el dinero del Estado es infinito. Y no es pues infinito. Entonces, en esa materia, ¿cómo ve el ánimo del Congreso? Miren, yo no te quiero decir que mal respecto a ese tema. Me parece que hay una fuerza bastante importante a favor de desprenderse por lo menos de un pequeño porcentaje. Suena bien, ¿no? Que suena bien, que te den plata, suena canudo, pues, ¿no? Todo suena bien, pero a la hora de la hora es quién paga la cuenta. Pero claro, yo no te puedo adelantar una opinión al respecto porque también a veces me toca dirigir la mesa y de pronto me toca dirigir el debate de este proyecto de ley, de este dictamen, ¿no? Pero a la hora de la hora usted también puede votar, ¿ah?
No, sí, voy a votar de todas maneras, voy a votar. Y mira, yo te doy un dato, y te lo dije en la entrevista pasada, en nuestro partido hacemos un debate interno previo al pleno, ¿no? Y tomamos y adoptamos una decisión. A veces ahí perdemos, a veces ahí ganamos, entonces es parte de la democracia y ojo, se analizan todos los aspectos, incluso el técnico. Debe ser he visto algunos de su grupo, a mí me darían miedo de debatir, ¿eh? No hay forma. A veces el presidente Acuña interviene, a veces, ¿no? Pero es una persona bastante democrática y tampoco interfiere, y eso lo digo de manera abierta y puedes preguntarle a cualquiera de los parlamentarios de mi bancada, no interfiere en la decisión, digamos, que toman los 22 parlamentarios. Por eso que él tiene la autoridad a veces de jalarnos las orejas y reprendernos y decirnos, yo les dije, ¿no? O sea, tomen mejores decisiones. Y a veces nos equivocamos. Recuerde lo que le pasó a la bancada anterior, cómo terminó. Terrible. Sí, lo tenemos claro, de los errores. Nos expulsaron del partido. Fue terrible. Hicieron juramentar a Mercedes Arauz como presidenta. O sea, no quedó uno. Así que, sí pues. Así es, de los errores se aprende. Esperamos, como te digo, hilar muy fino, ¿no? El Perú lo amerita, lo exige, ¿no? Lo que nosotros decidimos son vidas, ¿no? Es el futuro del país, así que intentamos o intentaremos, ¿no? Hacer los esfuerzos necesarios para tomar las mejores decisiones. Así es, y déjense de sacar proyectos de declarar patrona del Perú a la Virgen de la Puerta y por favor saquen proyectos de ley que sirvan para algo. Los declarativos ya déjenlos, de verdad, no sirven para nada. Mira, yo tocaste a la Virgen de la Puerta y la tengo en mi pecho, una medallita. Aquí yo quiero mucho, pero además, digamos, del fervor religioso, católico, de por medio también hay un tema cultural, ¿no? La Virgen de la Puerta, digamos, tiene nacimiento de Otusco, que es una provincia muy turística, ¿no? Y se vale, digamos, de ese fervor católico para levantar su economía, mucho. Entonces, es más, cuando vino el Papa, la ha reconocido también a nuestra Virgen de la Puerta. Doctor, yo soy devota de todas las vírgenes, pero la Virgen no nos necesita en esos términos. Yo lo sé, necesitamos más a la Virgen para afilar. Claro, no nos aprovechemos de la fe popular por razones políticas, ¿ok? Más bien, hagamos leyes que sirvan a la gente, que realmente las sirvan. Totalmente de acuerdo contigo, no te voy a cuestionar ni contradecir en esos aspectos. Totalmente de acuerdo. Así no vale, tiene que contradecirme en algo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público. Sí, tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿llegaron a averiguar quién insultó al presidente de la República? ¿Cómo preguntan eso? Mira, un día posterior a esa sesión, como mesa directiva salimos en una conferencia de prensa. Y antes de cualquier pregunta, incluso el segundo vicepresidente, Guillermo Aliaga, reprochó, ¿no? y desaprobó ese tipo de actitudes y dijo que iba de todas maneras a pedir información de quién era la persona. Entiendo, él como segundo vicepresidente ha enviado un oficio a Oficialía Mayor para que le informe. Liminarmente conozco que han habido 4 o 5 micrófonos abiertos, pero que no se ha podido identificar con exactitud. Pero igual, nuestro reproche, ¿no? y nuestro cuestionamiento a aquellas personas que digamos, de esa manera profieren insultos calificativos, creo que eso denigra al Congreso mismo. Eso no atenta contra nadie más que no sea contra el Congreso mismo. Dice Dieter Columbus que no ha sido él, ¿ah? No, dicen que no ha sido él, dicen, y yo le creo. Pero yo le digo, parecía Meléndez, ¿ah? Por la pasión. No, mira, uno de los 4 micros no era de él, estaba apagado su micrófono. A ver, como viene el chisme, ¿de quiénes eran los 4 micros abiertos? Solamente tenía en la mente el de mi colega Dieter Columbus, pero él no ha sido. No ha sido, ya, nos quedan 3. No recuerdo los otros 3 nombres, ¿no? Creo que hay de distintos partidos. No recuerdo. Eso era lo más sabroso. Hay 3. De 3 voceros, que no son ni el de Fuerza Popular, ni tampoco es el de ustedes. No creo que sea el señor Sagasti. No parece tu voz, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda Acción Popular.
FREPAP no va a ser, ¿no? Ellos no hablan así. Ya. Nos queda Acción Popular, nos queda Podemos, nos queda UPP. ¿Cuál de los tres? No tenemos la certeza de quién, ha sido, pero sí, en verdad, reprochamos absolutamente ese tipo de actitudes y conductas que espero no se vuelvan a repetir. Podemos, UPP, ahí tenemos, y Acción Popular. Te soy honesto, no tengo esa información. Te soy honesto. Si lo tuviésemos, por lo menos ya hubiéramos pedido que vaya a disciplina, vaya a ética, ¿no? A hacer esto como corresponde. Pero no tenemos esa información y decirte un nombre sería irresponsable también de mi parte. Ahora, ¿sabes qué pasa, doctor? Que aunque parezca mentira, esas son las noticias que la gente recuerda. A veces no recuerda todo lo demás, pero eso sí lo recuerda. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Incluso entre nosotros cuando estamos en la mesa tenemos mucho cuidado con el micrófono, ¿no? Porque se puede filtrar algún tipo de palabra, algún tipo de expresión que sale de contexto y marca y ensucia y empaña toda una gestión que se intenta hacer de la mejor forma, ¿no? Pero usted está discutiendo que hay de almuerzo y todo el mundo se entera. Efectivamente. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta más? Sí, bueno, dicen acá, si el Congreso representa al pueblo, ¿qué reformas del Estado impulsarán en el año que queda? ¿Reformularán la cantidad de regiones? ¿Verán algo de las incompetencias de los alcaldes y gobernadores que todos estamos mirando? En resumen, ¿qué legado nos van a dejar como Congreso de la República en este año que les queda trabajar? Sí, hay reformas importantes que ya le hemos dicho. Se viene la reforma del sector salud, ¿no? La Comisión de Salud está trabajando para dejar un nuevo modelo, un nuevo sistema, y eso es importantísimo, ¿no? Ya hemos vivido hoy, digamos, esa ineficiencia del sector salud, así que creo que sería un gran legado. Otro gran legado que vamos a dejar es el sistema nacional sistema de pensiones en general, ¿no? Eso se está debatiendo hoy en una comisión especial y esperamos también dejarlo como un legado. Bueno, las reformas que la ciudadanía a través del referéndum ha pedido al Congreso, estoy seguro que con una mayor reflexión vamos a dejar no solamente afinados, sino en sintonía, esperando que los nuevos políticos, nuestros nuevos representantes vengan de acuerdo a la exigencia de la población, es que vengan con una hoja de vida intachable, ¿no? Que tengan una capacidad, digamos, más desarrollada para atender los problemas del Perú. Pero además, yo aspiro, y te soy honesto, Rosa María, aspiro que podamos alcanzar la reforma del sector de educación. Y en ese sentido, yo sé que tú me vas a cuestionar el 6% del PBI, te comento, le he pedido al premier Cateriano, ¿no? Y a la ministra de Economía, el día que nos hemos reunido último, me den un espacio, ¿no? Para poder fundamentarles, informarles lo que recoge y el espíritu de este proyecto, no solamente de la perspectiva social, política, sino también técnica. Ellos se han comprometido a darme ese espacio y creo que es la forma, en este espacio de reflexión para la segunda votación, poder conversar con ellos y hacer ese intercambio de pareceres. Es una norma declarativa, no sirve absolutamente para nada, pero si a usted lo hace feliz, lo van a hacer feliz. Por eso, más allá de lo que pueda sentir yo con esa norma, quiero conversarlas con ellos primero. Ellos son los técnicos, ¿no? Con el premier, con la ministra de Economía, el ministro de Educación, nos sentaremos, ¿no? Y veremos, y si ellos me convencen, pues eso quedará ahí. Si yo los convenzo, me van a ayudar a que eso se concrete. Creo que es el espíritu de esta bancada de mi partido, ¿no? Bueno, por si acaso, si censuran al ministro de Educación, me han chismeado que lo van a hacer jefe de SUNEDU, ¿ah? Así que no les va a salir mucho el negocio. Tengan cuidado, ¿ah? Mire, yo creo que aquí no tengo ningún interés particular. Nosotros no hemos impulsado la censura o la interpelación del ministro de Educación. Yo creo que, es más, ningún servidor tiene por qué sentirse ofendido con una interpelación, porque simplemente es un interrogatorio respecto a algunas dudas, y si, digamos, pasa ese examen, tendría que, sin ningún problema... Todo el interrogatorio al ministro de Educación es sobre SUNEDU, no sobre el Ministerio de Educación. Y está promovido por la... No, rarísimo, pues, ¿no? Sí, entonces, sí, no, habría que ver, habría que evaluarlo. Todas las preguntas son el SUNEDU.
o sea, casi nada del Ministerio de Educación. Es una venganza de un partido político que tiene una agenda de punto único, que es que le licencie en su universidad. Es otro tema tan importante, tú me dices, es por tema SUNEDU, entonces yo infiero que debe ser por los procedimientos que ha seguido adelante, y es un poco lo que le hemos pedido también al premier cateriano, ¿no? Es que la administración pública tiene que ser predictible en todas sus decisiones, ¿no? Entonces, si es predictible, si ha sido predictible, digamos, en su ejercicio, no tendría por qué haber ningún problema. Pero más aún, podemos ayudar a la predictibilidad si logramos y conseguimos que nuestro gobierno sea un gobierno electrónico. Es el momento, es ahora. Yo le dije al presidente Vizcarra, a quien lo conozco hace varios años, en Trujillo, y me acuerdo de la fecha, el 30 de diciembre del 2018, le dije, cuando lo iba a dejar yo al aeropuerto, presidente Vizcarra, el tiempo que le queda, estoy hablando 30 de diciembre de 2018, el tiempo que le queda no le va a permitir dejar gran infraestructura, ni hacer grandes reformas. Entonces, lo que sí nos puede dejar en ese tiempo corto que le queda es un gobierno electrónico, ¿no? Que genera satisfacción, genera transparencia e integridad en la gestión pública y sobre todo predictibilidad, ¿no? Entonces, han pasado 2 años, ¿no? Y no se ha hecho mucho. Entonces, hoy nuevamente le reitero al gobierno, ahora al premier se lo ha hecho saber. Entonces, creo que eso nos va a cerrar un poco las puertas a la corrupción. Vamos a ser mucho más efectivos, más predictivos también. Así que esperemos que el premier pueda tomar esa sugerencia nuestra. Muy bien, muchísimas gracias, señor Luis Valdés, por haber estado con nosotros, primer vicepresidente del Congreso de la República. Y, Abel, nos tenemos que despedir porque son 9:30. Muchas gracias, bendiciones con todos. Muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Agradecemos al señor Luis Valdés por la gentileza de atendernos en esta mañana. Y nos vamos, Rosa María, hasta mañana. Gracias. Nos vamos. Gracias. Cuídense Nos vamos mucho. mañana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Mucho. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ayúdanos a ayudar adquiriendo las mascarillas solidarias. Al adquirir estas mascarillas, podremos seguir trabajando en favor de la calidad de vida de muchos niños, ancianos indigentes y casos sociales. Son más de 480 beneficiarios de los comedores sociales de la Casa San Martín de Porres. Pedidos, comunícate al 986-626-751 o 956-728-619. Nuestra meta, 500 canastas semanales y 2,000 canastas mensuales. Donación de víveres o ropa en buen estado. Llámanos al 423-0705